en el parcial, no en el examen integrador, que falta todavía para eso. Así que vamos a ir haciendo un repaso punto por punto de cada una de las cuestiones. A ver, primera de las cosas como para retomar con algunas cuestiones, cuestiones particulares del parcial. Recién me escucharon seguramente hablando con Silvina de que vamos a tomar asistencia, seguramente los va a convocar Silvina para la toma de asistencia, así que eso va a ser el viernes. Igualmente le vamos a estar escribiendo por WhatsApp diciendo cuál es el enlace. Es algo muy rápido, no tardan más de 20 minutos en dar la asistencia, y a medida que la van dando se van yendo de la reunión, así que es algo muy rápido, no va a haber problema con eso, pero es necesario que den la asistencia, Igualmente, repito, Silvina los va a estar convocando para el viernes, seguramente en un horario por la mañana y otro por la tarde. Primer punto importante. Segundo punto importante, fundamental, esto ya a esta altura ya un poco cae de maduro, pero por las dudas lo digo, es requisito necesario estar matriculado en el aula. Si alguien no está matriculado en el aula, hágalo ya, porque si no, no va a poder rendir. Hoy cerramos la inscripción al aula virtual a las 23:59, entonces es necesario que se matriculen. Si alguno de ustedes no está matriculado en Introducción a la Economía 2021, segundo cuatrimestre, matricúlese ya, por favor. ¿Qué más? A ver, bueno, les muestro rápidamente. El comunicado ya lo subimos en el aula virtual. Estoy acá en el aula virtual. Fíjense, acá tenemos control de lectura obligatorio 23/10. Este es el comunicado, que básicamente dicen lo que ya les anticipamos con Silvina, que el control de lectura obligatorio parcial va a ser el sábado 23/10, a través de comunidades, va a ser de 8 a 9 horas, es decir, el examen va a arrancar a las 8 y va a cerrar a las 9. Para poder rendir, deberán darse de alta antes del 20 de octubre en el aula virtual de Introducción a Economía 2021, segundo cuatrimestre, es decir, hasta hoy. Ahí tienen el link por si alguno no lo hizo todavía. Si es que no lo han hecho hasta el momento, bueno, etcétera, etcétera. En fecha cercana a la evaluación, cada docente a cargo enviará el link para acreditar la identidad y rendir, con cámara habilitada y micrófono habilitado. Entonces, estas cuestiones son importantes, ¿por qué? Porque acreditar la identidad básicamente es dar el presente, que va a ser el viernes, como se los anticipé. Ustedes tienen que venir a la reunión de Meet con el DNI, y simplemente ahí se hace la acreditación de la identidad, digamos, o la toma del presente. Y después, Silvina o yo les vamos a mandar el link para que ustedes puedan rendir, que va a ser otro Meet aparte del que tomamos asistencia, aparte del que damos las clases, va a ser un nuevo Meet, que va a ser justamente para rendir. En cualquiera de los dos casos, ya sea que terminen rindiendo con Silvina o que terminen rindiendo conmigo, va a haber un montón de otros estudiantes que son los propios de la comisión, tanto de Silvina como míos, que tenemos en Rosario. Así que van a ser un montón. Si llegan a rendir conmigo, seguramente seamos como 200, si es que se presenta la mayoría. Entonces, para rendir en ese Meet va a ser con cámara, van a tener que tener la cámara habilitada durante todo el examen, y con el micrófono habilitado durante todo el examen. Cuestión importantísima, vamos a hacer 200 en ese aula virtual, traten de estar en un lugar silencioso. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a escuchar todo lo que pase. Entonces, esa cuestión es importante. Es necesario que estén con cámara y con micrófono. Si alguno no tiene la cámara habilitada o el micrófono habilitado, obviamente
Silvina o yo les vamos a llamar la atención. Si les llamamos la atención ya 3, 4 veces, obviamente los vamos a terminar dando de baja del examen. Así que bien, todas esas cuestiones son requisitos necesarios para poder rendir. El examen en realidad ya está cargado acá. Fíjense que dice oculto para los estudiantes, por eso todavía no lo pueden ver, pero va a estar, en realidad después lo voy a mover, lo voy a poner acá abajo. Así que va a decir parcial 23 del 10, ya saben cómo les va a figurar todo. Eso va a aparecer a las 8 de la mañana. Así que si se conectan 7:45 y no ven el parcial, es porque todavía no está habilitado. Se habilita a las 8 de la mañana, recién lo van a poder ver. Entonces, ese dato es importante y van a tener 1 hora para poder resolver. Bien, dejo de compartir, vuelvo acá. Dudas, preguntas. Yo, profe, que me Sí, están dando un poco mal internet, no escuché lo de la primera parte del Meet del viernes para sí, acreditarnos. sí. Eso les va a mandar el link Silvina, que va a ser la que va a llevar a cabo la toma de asistencia. Lo va a mandar por WhatsApp. Ah, listo. ¿Y el horario? El horario se los va a confirmar cuando les mande el link. En Ah, general, listo. dijo ella, no quiero hablar por ella, pero dijo que iba a ser a las 19 y dijo que iba a ver si podía agregar algún horario a la mañana por si se les complicaba a alguno de ustedes presentarse a la tarde. Pero seguramente les va a decir el horario ella. Ah, listo, buenísimo, gracias. Estupendo, estupendo. Igualmente, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar en el grupo de WhatsApp. Ese es como nuestro canal para intercomunicarnos y es fundamental eso. ¿Qué más queda en el tintero? Bueno, también seguramente les vamos a mandar un mail y hagamos una comunicación por guaraní sobre eso, pero bueno, más que nada por si alguno no está en el grupo de WhatsApp. Bien, ¿qué más queda en el tintero? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Profe, ¿se sabe más o menos la cantidad de preguntas y cuáles son de desarrollo y así? Bien, buena pregunta la del compañero. A ver, en realidad sí, pero todavía no lo podemos comentar porque estamos terminando de ver si el tiempo está bien asignado a la cantidad de preguntas y que tengan el tiempo eh, bien justo como para poder rendir, que no sea ni demasiado tiempo ni que sea muy poco tiempo. Así que estamos terminando de calibrar eso con las preguntas que tenemos. ¿Qué les puedo decir? Va a haber dos tipos de preguntas. Preguntas de selección múltiple, que van a ser la mayoría, es decir, preguntas de estilo multiple choice, en donde van a tener una pregunta, van a tener 4 opciones, y una de esas 4 opciones va a ser la correcta. Si se equivocan, no resta. No resta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en general es muy común que en los exámenes de la facultad, cuando son preguntas de tipo de selección múltiple, si uno indica una respuesta incorrecta, resta. Pero bueno, en nuestro caso no resta, no resta. Es decir, no tiene costo equivocarse, por así decirlo. ¿Qué más le iba a decir? Ah, bueno, iba a haber preguntas a desarrollar. Preguntas a desarrollar. ¿Cuántas preguntas a desarrollar? Todavía no se los puedo confirmar. Pueden ser entre una como mínimo y 3 como máximo. No va a haber más de 3 preguntas a desarrollar, ni tampoco no va a haber preguntas a desarrollar, así que mínimo una va a haber. Seguramente el sábado previo al examen le vamos a estar comentando bien todos los pormenores de esto. Cuestión importante, si bien las preguntas a desarrollar van a ser menos que las preguntas de selección múltiple, tengan en cuenta que el puntaje de las preguntas a desarrollar va a ser mucho más alto que las de las preguntas de selección múltiple. ¿A qué me refiero? Bueno, tal vez una pregunta de selección múltiple valga 2 puntos y una pregunta a desarrollar valga 15, 16 o tal vez más puntos. Entonces, importante tener en cuenta eso.
importante que en la pregunta a desarrollar escriban todo lo que sepan y de la mejor forma posible y argumentando lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Y vamos a evaluar también la utilización del lenguaje técnico. ¿A qué me refiero? A ver, las retribuciones que reciben los trabajadores son los salarios. No me pueden poner, no sé, sueldos. No. ¿Por qué? Porque es parte de la utilización del vocabulario técnico de la asignatura. Entonces, vamos a querer buscar y leer eso. ¿Qué más? Desde luego que el resultado del examen no va a ser inmediato. ¿Por qué? Porque van a tener preguntas a desarrollar. Es decir, preguntas que nosotros nos vamos a tener que sentar con Silvina a corregir. Por lo tanto, seguramente va a haber una semana aproximadamente para que les entreguemos las notas. Después, dependiendo de la cantidad de preguntas a desarrollar que haya, es en realidad el tiempo que vamos a tardar en corregir. Si todo va bien y no son muchas preguntas a desarrollar, tal vez el miércoles que viene, miércoles 27, cuando vaya presencialmente a San Nicolás y nos volvamos a ver, tal vez ya les pueda llevar los resultados del examen. Pero bueno, va a depender de la cantidad de preguntas a desarrollar que sean. Más dudas, preguntas. Profe, Sí, Valentina. por ejemplo, si en las que son a desarrollar, ponele si son A, B, C, y contestamos A y B y C no la contestamos, ¿vale igual? O sea, se cuenta la A y la B. Claro, es decir, si vamos a suponer que tiene 3 incisos, como dijiste vos, A, B y C, y la pregunta vale 15 puntos, bueno, el inciso A vale 5, el inciso B vale 5, el inciso C vale 5. No hiciste el C, bueno, ya lo máximo que podrías sacar en esa pregunta serían 10 puntos. Desde luego, si lo que respondiste en el inciso A y B está bien, te vas a sacar 10 sobre 15. Ahora, Listo. si no está del todo bien, bueno, te puedes sacar 8, 7, si está incompleto, si falta desarrollar, etcétera, etcétera. Pero sí, desde luego que si hay algún inciso que esté incompleto, el resto de los incisos los contamos. ¿Sí? Gracias, profe. No hay por qué. Bien. Cuestión importante que yo les decía hace un ratito. Van a necesitar cámara para rendir y micrófono. Ergo, el mejor dispositivo para poder rendir es una computadora. ¿Por qué? Porque desde la computadora van a poder hacer todo. Van a poder estar rindiendo y van a poder estar en el Meet al mismo tiempo. Ahora, si piensan rendir desde un celular o no tienen otra posibilidad que no sea un celular, van a necesitar 2 dispositivos. ¿Por qué? Porque si bien uno puede abrir el Meet desde el celular y puede abrir una página web desde el celular, cuando uno pasa del Meet a la página web, se le desactiva la cámara automáticamente. Entonces, ahí van a necesitar 2 dispositivos, uno para poder rendir y el otro para poder filmarse, digamos, o poder tener activa la cámara y el micrófono. ¿Se entiende lo que dije? Desde luego que si rinden desde la compu, no lo necesitan. Obvio eso. Pero bueno, si alguno rinde desde el celular, tenga en cuenta que va a necesitar 2 dispositivos. Bien. ¿Algo más que no se entienda o que tengan dudas? ¿No hay problema con tener auriculares? No hay problema con tener Listo. auriculares. No. Consulto por las dudas para saber. Una vez que nosotros hacemos, por ejemplo, son, qué sé yo, 5 preguntas, hacemos la 1, en las 2 tenemos dudas. Si nosotros avanzamos, ¿no podemos volver para atrás o sí?
Bien, excelente pregunta, Gabriel. El examen es secuencial. ¿Qué quiere decir que sea de navegación secuencial? Quiere decir que no pueden volver atrás. No pueden volver atrás. Así que Listo. es importante y está muy bien la pregunta de Gabriel como para saber cómo manejarse con eso. No van Más a que poder nada por volver el tema de atrás. tiempo, Claro, para sobre todo organizarme para... y con las de desarrollo más que nada. Sí, sí, sobre todo para poder administrarse bien el tiempo. Igualmente, esto se lo vamos a decir el sábado, nosotros lo que hacemos para que ustedes administren mejor el tiempo es que concentramos todas las de desarrollo, o al principio o al final. Esto como para que ustedes lo sepan, más que nada para que no les toque en el medio del examen y sea algo complicado. O van a estar al principio o van a estar al final. Entonces, así ustedes se pueden administrar de la mejor forma. Ustedes ven, qué sé yo les digo el sábado, vamos a suponer, vamos a hacer un caso hipotético. Les digo el sábado son 28 preguntas de selección múltiple y 2 preguntas a desarrollar que están al final. Genial, ustedes van haciendo el examen, ven que les queda media hora y van por la pregunta 26, bueno, ya saben que les quedan 2 preguntas de selección múltiple y las 2 preguntas a desarrollar, que les van a tener que dedicar tiempo. Entonces está bueno pensarlo así de esa lógica. Por eso concentramos todas las preguntas a desarrollar o al principio o al final. O lo mismo, les digo, tienen una hora para rendir y empiezan con las 2 preguntas a desarrollar y después tienen 28 preguntas de selección múltiple. Bueno, ustedes saben que esas primeras preguntas a desarrollar les pueden dedicar como media hora, 15 minutos a cada una y después el resto del tiempo a las preguntas de selección múltiple. Pregunta de selección múltiple, con lo que les dije antes, obviamente cualquiera de ustedes que sea más o menos rápido con los números va a saber lo siguiente. Si no tiene costo y ustedes están ante una pregunta de opción múltiple que no saben la respuesta, y bueno, marquen alguna. ¿Por qué? Porque tienen un 25% de probabilidades de acertar. No tienen ningún costo si le erran. Entonces, esto tal vez no lo debería decir, pero obviamente se van a dar cuenta de eso. Bien, ¿qué más queda en el Profe, tintero? Sí, viste que hay algunos ejercicios que necesitas la calculadora. Se puede tener a mano, ¿no? no. A ver, se supone que tienen que usar todo de la computadora. Están rindiendo, se supone que la gran mayoría va a rendir de la computadora. Ergo, la computadora tiene calculadora, tiene Excel, lo pueden resolver por ahí. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo nosotros en el examen? Nosotros vamos a estar viendo 2 cosas. La primera, que todos tengan habilitada la cámara y el micrófono. Y la segunda es que no estén así. Que no estén haciendo esto. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Si nosotros los vemos haciendo esto, más allá de que después me digan, estaba usando la calculadora, estaba graficando la oferta y la demanda, no importa. No importa. Directamente estamos pensando o lo que estamos buscando es que no hagan ese movimiento. Así que calculadora, la de la compu. Ahora, utilicen todas las herramientas que le da la computadora. Eso como que se cae un poco de maduro. La computadora tiene Excel, tienen un montón de programas. En Excel pueden preconfigurar todas las formas de calcular el producto, etcétera, etcétera. Pueden tener un montón de herramientas que uno no tenía a la hora de rendir. Entonces, aprovechen esas cosas. Bien. ¿Qué más queda por ahí? ¿Estamos claros? De mi Queda. parte, sí. Buenísimo, gracias Gabriel. El resto, ¿alguna duda más que quede en el tintero? No. Bien, buenísimo, buenísimo. Igualmente, esto tal vez
no hace falta ni decirlo, pero por las dudas lo digo, desde luego, cualquier duda, pregunta, saben que lo pueden hacer a través del grupo. No van a estar el viernes 11 de la noche preguntando cosas de introducción a economía. Lo más probable es que ni Silvina ni yo le respondamos. Pero si preguntan mañana a las 10 de la mañana algo que tienen dudas sobre algo, seguramente o Silvina o yo les vamos a estar respondiendo. Así que eso, sepan que es una opción viable. Al mismo tiempo, los otros medios de contacto, ustedes tienen mi mail, seguramente Silvina también les debe haber dado el suyo, saben que nos pueden escribir un mail, o al menos a mí, no hay ningún tipo de problema con eso. Desde luego, lo mismo que con el chat de WhatsApp. Si me mandan un mail el viernes a las 11 de la noche y rinden el sábado a las 8 de la mañana, y capaz que no llego a responderlo. Pero si me mandan un mail mañana, obviamente que van a tener la respuesta antes del sábado. Por las dudas, si alguno no tiene mi mail, ese es mi mail, se los compartí ahí en el chat. Bien. ¿Algo más queda en el tintero? Sigo repasando por las dudas. Bueno. Vamos a hacer un repaso general, ¿les parece? Nos queda un buen tiempo como para hacer un repaso general. Unidad número 1. Unidad número 1. ¿Cuáles son los temas importantes, los temas sobre los cuales vamos a evaluar? Los temas sobre los cuales va a haber algún tipo de pregunta. Los siguientes. Problema económico, desde luego que algo de problema económico podemos llegar a preguntar. Esto incluye necesidades, incluye el concepto de escasez, el concepto de elección, los bienes económicos y libres, lo que tiene que ver con la producción y la distribución, y desde luego que también tiene que ver con las formas de enfrentarlo a través del tiempo. ¿A qué me refiero? Y me estoy refiriendo a la tradición, el mando y el mercado. Esas tres cuestiones. Así que de todo eso puede ser que haya alguna pregunta en el examen. ¿Por qué les digo puede ser que haya alguna pregunta en el examen? Porque nosotros tenemos un banco de preguntas y después aleatorizamos las preguntas que le tocan a cada uno. Es decir, elegimos los temas en general, por ejemplo, problema económico. Ahora, puede ser que a alguno de ustedes les toque una pregunta sobre la escasez y a algún otro le toque una pregunta sobre cómo se enfrentó el problema económico a través de la historia y a otro le toque una pregunta relacionada con producción y distribución. Entonces, es un tema donde pueden entrar diferentes consultas sobre eso. Bien. Luego, la economía como ciencia. Seguro alguna pregunta de economía como ciencia va a haber, porque es una ciencia social, histórica, la diferencia entre las ciencias sociales y las naturales, eso lo estuvimos trabajando. El objeto y el método de estudio de la economía, estuvimos estudiando la diferenciación entre la economía positiva y la economía normativa. Ahí hablamos de la abstracción, la teoría, los modelos, el juicio de valor. Todas esas cuestiones pueden llegar a entrar y puede llegar a haber alguna pregunta de eso. Y luego otro tema que es súper importante es la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción, seguramente puede haber algunas preguntas en relación a cuestiones como cuáles son los puntos de la frontera, es decir, cuándo estamos hablando de un punto ineficiente, cuándo uno eficiente, cuándo uno inalcanzable, cuáles son los supuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguramente también va a haber alguna pregunta de cálculo de costo de oportunidad y costo de oportunidad unitario. Entonces, seguramente va a haber alguna pregunta de cálculo. Y el último tema que nos queda con respecto a la unidad 1, y ahora le pregunto si hay alguna duda, es
o son en realidad los instrumentos del análisis económico, y ahí es donde vimos todo lo de variables. Seguro alguna pregunta de variable va a haber. Y ahí vimos la diferencia entre endógenas, exógenas, stock, flujo, nominal, real, y luego si están expresadas a valores corrientes o están expresadas a valores constantes. Bien, de todo esto que fui repasando, ¿alguna duda? ¿Algo no se entiende? ¿Algo no tienen idea de qué hablé? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Seguros que no hay dudas? Yo lo de las variables constantes y corrientes no lo entendí muy bien. Es lo único Bien, de toda la unidad. bien. No, buenísimo, excelente. O sea, estoy para eso. Estoy para eso, Camila. Así que buenísimo, buenísimo. A ver, ¿cuándo hablamos de variables expresadas a precios corrientes y cuándo hablamos de variables expresadas a precios constantes? ¿De qué depende? Bueno, depende en realidad de los precios que estemos tomando. Si estamos tomando los precios del periodo de la variable, vamos a estar hablando de precios corrientes. Si tomamos los precios de un año base y no del año de la variable, vamos a estar hablando de variables expresadas a precios constantes. Y vamos con un ejemplo, así se entiende un poquito mejor. Si yo les digo el PBI del 2020, el PBI, ustedes ya saben que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. Genial. Esa es la definición de producto básica. Bien, yo les digo que el PBI del 2020 es 200 millones de pesos a precios corrientes. Quiere decir que lo que se hizo para calcular ese PBI, se tomó todos los bienes y servicios finales que se produjeron en el 2020 y los multipliqué por los precios que tenían esos bienes y servicios finales en el 2020. Entonces hice eso para calcularlo. Eso es a precios corrientes. Yo les digo, el PBI del 2020 son 34 millones de pesos a precios constantes. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente, es que yo tomé todo lo que se produjo en el 2020, todos los bienes y servicios finales que se produjeron en el 2020, pero los voy a multiplicar por los precios de un año base. En el caso de la economía argentina, actualmente estamos utilizando el 2004. Es decir, tomo todos los mates que se produjeron en el 2020 y los multiplico por el precio de los mates en el 2004. Y así hago eso con todos los bienes de la economía. Eso es expresar las variables a precios constantes. Ahora, ¿qué ventaja nos da precios constantes? ¿Por qué hacemos eso de volver a un periodo donde tengamos los precios de un año base? ¿Por qué hacemos eso? ¿Se acuerdan? Para medir la evolución, algo así. Bien, bien. Nos permite medir la evolución. Nos permite medir la evolución de las variables. ¿Y por qué de la otra forma no lo podríamos hacer? Yo les podría decir... Porque no tienen en cuenta el cambio de los precios. Claro, en realidad lo que pasa es que yo podría medir la evolución del PBI a precios corrientes de 2019 en relación al PBI a precios corrientes del 2020. Podría ver cómo aumentó el PBI. Y si yo calculo eso, capaz que me da un crecimiento del 30%. Ahora, yo ahí no sé si lo que crecieron fueron los bienes y servicios finales o los precios. Entonces, estoy en un problema ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar yo? Las variables expresadas a precios constantes. Es decir, tengo que utilizar el PBI del 2019 a precios constantes y el PBI del 2020 a precios constantes. Es decir, todo lo que se produjo en el 2020 por los precios del 2004,
en relación a todo lo que se produjo en el 2019 con los precios del 2004. Los precios los mantengo fijos en los dos periodos. Entonces, las diferencias que yo voy a calcular van a ser solamente los bienes y servicios finales que estoy produciendo. Entonces, si hago eso, comparo 2019 con 2020, me va a dar que en realidad el PBI cayó casi un 10%. ¿Y cuál es la diferencia entre eso que veíamos a precios corrientes y lo que en realidad pasó a precios constantes? Y bueno, obviamente es que hubo inflación, es que los precios se modificaron. Entonces, para poder medir el crecimiento de una variable, yo tengo que utilizar siempre a precios constantes. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, profe. ¿Este concepto? Buenísimo. Gracias. No, no hay por qué, no hay por qué. Gracias a vos por la pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene expresar las variables a precios constantes? A ver. Tratemos de pensar eso. ¿Qué problemas tendrá expresar las variables a precios constantes? ¿Puede repetir, profe? Se me cayó el wifi. Sí, no hay problema, Carlos. Les decía yo, ¿qué problemas tiene medir las variables a precios constantes? ¿O está todo bien midiendo las variables a precios constantes? Vos no podés determinar, en el caso este del PBI, vos no podés determinar si lo que aumentó fue el precio de los productos o la producción. Cuando calculo a precios constantes, sí. A constante, escúchame, aquí se decía a corriente, me la confundí ahora. Bien, bien, no pasa nada, no pasa nada. Claro, en precios corrientes tenemos el problema que señaló Carlos y que estuvimos trabajando recién. Yo no puedo distinguir si lo que creció fueron los bienes y servicios finales que produzco o los precios de esos bienes y servicios finales. Ahora, cuando yo tengo a precios constantes, evalúo todo a los mismos precios, a los precios, en el caso de la economía argentina, del año 2004, ¿qué problema tengo? ¿Qué problema se puede llegar a presentar? Y se queda atrás en el tiempo. Bien, correcto. ¿Y eso qué implicaría? Estamos bien. Vamos por el camino correcto. No sé, no sería un reflejo de lo que es la economía ahora. Quizá. Claro, desconocer la sí. inflación. A ver, primero, sí, desde luego no sería un reflejo de lo que sería la economía ahora. Desde luego, estamos todos de acuerdo, pero en realidad estamos haciendo esta artimaña o artilugio para poder calcular el crecimiento sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Sin tener en cuenta el efecto de la inflación. El punto es que tenemos muchos bienes que han cambiado mucho sus precios relativos. Cuando yo tengo los precios de un año base, lo que yo mantengo son los precios relativos. Es decir que, no sé, un celular vale lo mismo que un televisor, qué sé yo, televisor 40 pulgadas. Un celular de alta gama, tal vez en el 2004, valía lo mismo que un televisor de 40 pulgadas. Ahora, si nos vamos hoy en día, tal vez puede ser que esa relación haya cambiado. Que un celular de alta gama valga mucho más que un televisor de 40 pulgadas. Entonces, tenemos un problema muy importante con los bienes que avanzan mucho en periodos de tiempo corto, y que son en general bienes tecnológicos. Bienes tecnológicos, nos cuesta mucho hacer ese correlato. Ok, ¿cómo evalúo un celular de alta gama que se produce hoy con los precios del 2004? Y en el 2004 en realidad el celular que se está produciendo hoy no existía. Entonces, ¿cómo hago con eso? Bueno, obviamente tiene todo un proceso y todo un tratamiento estadístico, no viene al caso, no nos vamos a meter en eso, pero desde luego que tiene problemas. No es todo color de rosas con precios constantes. Pero en un país con altísima inflación como es el nuestro,
desde luego que preferimos tener estos problemas mínimos antes que tener en cuenta todo lo que fue la inflación, porque ahí estaríamos cometiendo errores gigantescos, gigantescos. Bien, ¿se entendió? Igualmente esta última parte que yo les agregué no es parte del examen, desde luego, pero es para que pensemos un poquito más las cosas, no nos quedemos ahí en el llano, digamos. Bien. ¿Alguna otra duda con la unidad número 1 o no? Estamos bien. Bueno, estimo que estamos bien. Vamos con la unidad número 2, ¿les parece? Unidad número 2, lo que hacemos nosotros es repasar un poco justamente todo lo que tiene que ver con la evolución del pensamiento económico. Entonces, ¿qué es lo importante de esta segunda unidad, de la unidad número 2? Bueno, o lo que tendrían que estudiar y lo que vamos a evaluar. Brevísima descripción de la economía precapitalistas. Brevísima descripción de economías precapitalistas. Es decir, de la economía en la antigüedad y de la economía en la Edad Media. ¿A qué me refiero con brevísima descripción? Que en el resumen que estén armando ustedes no tengan más de 2 renglones, 3 renglones. Con eso basta y sobra. Con eso basta y sobra. Entonces, brevísima la parte de economías precapitalistas. Brevísima. Las fuerzas de cambio que estuvimos viendo y analizando, simplemente saber cuáles fueron, no mucho más que eso. No mucho más que eso. Luego, donde sí van a tener que poner el ojo es en las escuelas de pensamiento y en el conjunto de ideas. Me refiero, van a tener que poner el ojo en lo que decían los mercantilistas, los fisiócratas, desde luego puede haber alguna pregunta de ellos, seguro va a haber alguna pregunta de los clásicos, seguro va a haber alguna pregunta de Marx, seguro va a haber alguna pregunta de los neoclásicos, seguro va a haber alguna pregunta de Keynes. Entonces, esos temas fundamentales, todas las escuelas de pensamiento importantísimas, seguro va a haber una pregunta de eso. Mercantilismo, fisiocracia, clásicos, Marx, neoclásicos, Keynes. Seguro va a haber preguntas de ellos. Bien. ¿Dudas con algún autor o alguna escuela en particular? Profe, ¿tenemos que saber todos los nombres de los autores o con que sepamos, creo que en la de fisiocracia había un par, con que sepamos todos ya está? En general, con saberse los 2 principales está más que bien. Fisiocracia, el importante es Quesnay. Si bien tenemos a Turgot, a Letros, Quesnay es el más importante y sabiendo él ya basta y sobra. Los clásicos, bueno, tenemos un par de autores más, hablamos de Anne Smith sobre todo, pero también hablamos de David Ricardo. Hablamos de la ley de Say, la retomamos un montón de veces a la ley de Say, entonces es importante saber a Say como autor. Y luego los neoclásicos, Marx, Keynes, es un solo autor, digamos, no hay mucho más ahí. En los neoclásicos sí tenemos la escuela previa, recuerden que habíamos hablado de los marginalistas, que ahí teníamos a Jevons, Walras y Menger, pero no más que eso, no más que eso. No más de los autores que están destacados en la bibliografía. Bien. ¿Algo más que quede de la unidad número 2? Obviamente, repaso de todos estos temas con los videos de YouTube. Es la mejor forma de poder repasar estos temas.
leyendo el apunte de cátedra, la bibliografía y acompañándose de esos videos, que son súper puntuales. Profe, la idea del Estado gendarme, ¿a qué escuela pertenecía? A los clásicos. Los clásicos hablan del Estado gendarme. Es la única escuela que habla del Estado gendarme. Está muy bien la pregunta, Carlos, porque muchas veces la suelen atribuir a algunas otras escuelas o siempre se la suelen atribuir a todas aquellas escuelas que piensan que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Ok, error. La única que habla de Estado gendarme son los clásicos. Los fisiócratas no hablan de Estado gendarme, los neoclásicos no hablan de Estado gendarme. No son los clásicos. Bien, creo que Ludmila quería decir algo también. No te logro escuchar, Ludmila. Tal vez no te anda muy bien el micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Sí, ¿De sí. las escuelas toman aspectos más allá de lo que se habla en los videos o básicamente lo importante sería eso, de saber, por ejemplo? Bien, a ver, esto es muy general, digamos. En los videos está lo básico y esencial. Las preguntas, nosotros tenemos un banco de preguntas donde tenemos casi 1000 preguntas. Obviamente no todas las preguntas las he cargado yo, no todas las preguntas las ha cargado Silvina. Somos un grupo de más de 15 docentes, entonces cada uno cargó muchas preguntas, pero desde luego nadie cargó todas, ni controló todas. Entonces, sería muy arriesgado decir que solamente lo que está ahí es lo que se va a preguntar, porque si te digo eso, tal vez vos te quedás solamente con lo que se ve en el video y por ahí si hay alguna pregunta que excede ese contenido, por ahí uno lo omite y no sería bueno. Entonces, ¿qué les digo yo? El video es como lo básico, lo mínimo e indispensable. Después eso, desde luego que se puede complementar con el apunte de cátedra y con la bibliografía. Entonces, creo que va en ese camino. Primero, mínimo, saberse bien todo lo que dice el video y luego complementarlo con todo lo que sea necesario desde la bibliografía o desde el apunte de cátedra. Listo, gracias. No, de nada. Bien. ¿Algo más queda en el tintero de eso? Cerramos unidad 2. Cerramos unidad 2. Vamos a primera parte de la unidad número 3. ¿Cómo están para hacer algunos ejercicios? ¿Están con ánimos o ya están muy cansados? Si están muy cansados, lo dejamos pasar, no hay problema. Pero si están con ánimos, armamos algunos ejercicios. Profe, yo tenía una duda sobre la inversión neta y la bruta. Bien. El tema del concepto. Ok, ok. Bien, a ver, está buenísima la pregunta, Brenda, porque es un concepto que tal vez en el apunte de cátedra no esté del todo claro y tal vez quedó con una versión media antigua, no lo hemos renovado y por ahí puede ser que algunos conceptos no estén del todo bien. En ese sentido, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. El concepto más amplio que vamos a ver nosotros es el concepto que se denomina inversión bruta interna. Inversión bruta interna. Vamos a ir escribiendo en el chat. Inversión bruta interna. Ese es el concepto más amplio e incluye toda la inversión. Absolutamente toda la inversión. ¿Qué es toda la inversión que incluye la inversión bruta interna? La que vemos en el cuadro de relaciones intersectoriales. Es decir, la inversión bruta interna fija y la variación de existencias.
lo que habíamos dicho, la inversión planeada, la inversión bruta interna fija, y la inversión no planeada, la variación de existencias, es decir, diferencias de stocks. Bien. Esta inversión, a su vez, podemos seguir trabajándola puntualmente con la inversión planeada, es decir, con la inversión bruta interna fija. La inversión bruta interna fija está compuesta por la inversión neta más la inversión de reposición. La inversión bruta interna fija está compuesta por la inversión neta y la inversión de reposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inversión planeada yo la puedo dividir en aquella inversión que aumenta el stock de bienes de capital de una economía, la inversión neta, y aquella inversión que viene a reponer el desgaste de los bienes de capital de una economía, la inversión de reposición. Entonces, ese es todo el esquema de inversiones que uno tiene que saber. Ergo, si yo reemplazo en la primera fórmula que les puse, que decía que la inversión bruta interna es igual a la inversión bruta interna fija más la variación de existencias, y lo reemplazo por los componentes que están debajo, es decir, que nos puede quedar de la siguiente forma. La inversión bruta interna es igual a la inversión neta más la inversión de reposición más la variación de existencias. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, descomponer los componentes de la inversión bruta interna fija. Eso fue lo único que hice. Eso fue lo único que hice. Entonces, fíjense esto. ¿Qué es lo que pasa si yo a la inversión bruta interna le resto la inversión de reposición? Inversión bruta interna menos inversión de reposición, lo que me va a dar es la inversión neta más la variación de existencia. Entonces, ojo, porque este es un error muy común, que a la inversión net, a la inversión bruta interna, le restan la inversión de reposición y ponen que obtienen la inversión neta. Error. Si a la inversión bruta interna le resto la inversión de reposición, obtengo la inversión neta más la variación de existencias. Y eso lo podríamos denominar como inversión neta interna. No viene al caso, no. El concepto de inversión neta interna prácticamente no lo trabajamos en la cátedra, pero tengan en cuenta que eso sería como inversión neta más variación de existencia. Bien, pero ese es el esquema de inversión como para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Quedó un poco más claro o lo complicó un poco más? No, sí, está bien. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Bien. Repasamos los temas de la segunda parte, dale con la segunda parte, de la primera parte de la unidad número 3. Los voy a ir mencionando y obviamente ustedes me van diciendo si hay alguna duda o pregunta sobre esos temas. El primero de los temas tiene que ver con el sistema económico. ¿Y qué es lo que vemos ahí en el sistema económico? Bueno, lo que nosotros estuvimos viendo es todo lo que tiene que ver con el concepto de sistema, estructura y régimen. Y luego vimos lo que tiene que ver con el flujo circular del ingreso. Con el flujo circular del ingreso. ¿Preguntas con esto? ¿Con el flujo circular del ingreso o con los conceptos de sistema, estructura y régimen? Alguna pregunta de esto puede llegar a haber en el examen. Así que es importante que repasen estos temas. ¿Qué tenemos después? Población. Población. Todo lo que tiene que ver con población económicamente activa, inactiva, las tasas. Todo eso seguro va a haber alguna pregunta. Seguro, seguro. Probablemente vaya a haber preguntas de cálculo. Entonces, estén
afinados, estén finitos con ese tema, porque seguramente se va a preguntar. Dudas con eso, dudas con población. Yo, profe. Sí, Micaela, adelante. Desocupado oculto, ¿cuál era? Desocupado oculto, es inactivo marginal. Es inactivo marginal. Recuerden que la mejor forma de trabajar con esa clasificación, como les decía yo, es población económicamente activa, ahí tengo todo lo que son los ocupados y todo lo que son desocupados, que son los que podrían llegar a encontrar como desocupación abierta. Y después trabajamos con inactivos, que eran los típicos y los marginales. Los inactivos marginales es la desocupación oculta que dice el apunte. ¿Por qué le dice desocupación oculta el apunte? Bueno, porque son personas que no trabajan, no buscan trabajo, por eso no son activos, no buscan trabajo, pero estarían dispuestos a trabajar. Estarían dispuestos a trabajar. Por eso decimos que es una desocupación oculta. Bien. Bien. Gracias. No, no hay por qué, no hay por qué. Algo más. Recuerden el concepto de subocupado. Recuerden el concepto de subocupado. Que es que trabaje menos de 35 horas semanales y además esté dispuesto a trabajar más horas. Necesito, sí o sí, que esté dispuesto a trabajar más horas. Con el concepto de solamente trabajar menos de 35 horas semanales no me basta. No me basta. Ese suele ser el principal error. Después, tema importantísimo. Tal vez el tema más importante de este examen y luego posteriormente del examen integrador, todo lo que tiene que ver con cuentas nacionales. Y el basamento de cuentas nacionales para este examen es el cuadro de relaciones intersectoriales. Entonces, fundamental, importantísimo, saber calcular todas las cuentas nacionales, todo lo que estuvimos trabajando acá con inversión, saber cómo se ve en el cuadro de relaciones intersectoriales, poder calcular el producto por los diferentes métodos que estuvimos trabajando, todo eso, seguro que hay alguna pregunta y seguro que va a valer mucho. Entonces, repásenlo, véanlo. Bien. ¿Y qué nos queda? Nos queda mercados. Estructuras de mercado, seguro va a haber alguna pregunta de eso, así que repásenlo, vean las características de cada uno de los mercados. Y oferta y demanda, el último tema que estuvieron trabajando con Silvina. Oferta y demanda. Desde luego que alguna pregunta de oferta y demanda va a haber. Desde luego. Entonces, repasen todos esos temas, véanlo en profundidad, en la medida de lo posible. Bien. Dudas, preguntas, comentarios. Cosas que no queden claras. No. ¿Estamos todos bien? Perdón, alguien iba a decir algo y justo le interrumpí. ¿No? Ahí. Bueno, ¿no hay más dudas? De mi parte no, profe. Ok. Creo que estamos bien. Vamos a hacer lo siguiente, les propongo hacer lo siguiente, si es que no lo hicieron. Les mando acá
un link de YouTube que es un video mío, pero de la segunda parte de la unidad número 3. Ahora, obviamente ustedes me van a decir, no vamos a empezar a ver la segunda parte de la unidad 3. No, desde luego que no. Pero fíjense que ese video, abajo, en la descripción, tiene una autoevaluación. Una autoevaluación de los conceptos de la primera parte de la unidad número 3. Está hecha con Google Forms. Así que lo que les propongo es que nos tomemos 20 minutos, ¿les parece? Nos tomamos 20 minutos, volvemos I35 y vemos si pudieron resolver esa autoevaluación. Esa autoevaluación está hecha con ejercicios viejos que tomamos nosotros, que son los más complejos de todos. En las preguntas de selección múltiple en esta autoevaluación no va a haber una sola correcta, así que también tengan en cuenta esas cuestiones. Bueno, les propongo que lo hagan y que nos veamos I35 para hacer el cierre y ver si esto ayuda a despertar alguna duda o alguna pregunta más. Bueno, Listo, perfecto. Bueno, profe, gracias. Bueno, en realidad es una pregunta para ver si saben lo que es colusión. Básicamente colusión quiere decir ponerse de acuerdo, digamos. Listo. Bien. Fíjense, el ejercicio que plantea Paula. Dice, con los siguientes datos, personas que comprenden el mercado de trabajo, 602.383. ¿Qué es eso? Personas que comprenden el mercado de trabajo. En la clasificación de La población. población económicamente activa. Correcto, correcto, Brisa. Eso es la PEA. Correcto, eso es la PEA. Después dice, personas que no tienen un empleo, perdón, la tasa de actividad asciende a 46,42 y personas que no tienen un empleo pero lo buscan activamente. ¿Eso qué sería? Desocupados. Desocupados, correcto, correcto. Y nos dice, calcule la población total. Ok, ¿qué datos tenemos? Tenemos el dato de la tasa de actividad. ¿Cómo se calculaba la tasa de actividad? La tasa de actividad era igual a la población económicamente activa sobre la población total por 100. Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta acá nada nuevo. Bien, tenemos el dato de la tasa de actividad, que es 46,42. Tenemos el dato de la población económicamente activa, que es 602,83. No tenemos el dato de la población total y lo multiplicamos por 100. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es despejar población total. ¿Cómo hacemos para despejar población total? De la siguiente forma. Población total, entonces, va a ser igual a 602,383 dividido 46,42 por 100. Entonces, si hacen ese cálculo, abro la calculadora, denme 2 segundos, 602,383 por, dividido 46,42, esto lo multiplicamos por 100, nos da 1.297.000, se lo voy escribiendo acá, 679,87. Recuerden que estamos calculando población, entonces va decimal truncado. Directamente no ponemos decimal y dejamos el número entero. Entonces de esa forma se planteaba. Dos cuestiones. Primera de las cuestiones. Había un dato que obviamente es irrelevante, que es el dato de los desempleados. No nos sirve para nada, eso por un lado. Y por el otro es que
utilicen la fórmula. O sea, nosotros vimos cómo despejar, en este caso, habíamos visto en clase, si mal no recuerdo, cuando teníamos la población total, pero no la PEA. Acá simplemente lo intercambiamos e hicimos un paso más de álgebra, nada más. Bien, excelente, Paula, gracias por la pregunta. Siempre suele ser un ejercicio que trae confusión o que trae algunas dudas. Bien. Después, con respecto al resto, ¿cómo les fue? Más que cómo les fue, ¿tuvieron alguna duda más allá de cómo les fue particularmente? Porque por ahí, como muy bien decía Carlos, si eran dos las correctas y marcaban solamente una, por ahí les ponía mal, entonces por ahí les fue mal, pero no es porque no lo supieran, sino porque pusieron solamente una. Primera, sistema de influjo circular, creo que muchos problemas no debieron haber traído. Después tuvimos las de población, estas de qué sucede con las tasas cuando una persona cambia de un lado a otro, siempre suelen traer algún tipo de problema, sobre todo porque, por ejemplo, leo la primera, dice, si una persona que actualmente es considerada desocupada se va del país, ¿qué sucede? Bueno, entonces, en este caso, disminuyen los desocupados, disminuye la población económicamente activa y disminuye la población total. Entonces, ¿qué pasa? Y me va a afectar mi tasa de desempleo, mi tasa de actividad y mi tasa de empleo. La tasa de desempleo, desocupados sobre PEA, ambos cayeron. Ambos cayeron. Pero ¿qué es lo que pasa? Como es más importante la caída en los desocupados que en la población económicamente activa, lo que pasa es que termina disminuyendo la tasa de desempleo. Estos ejercicios, la forma más fácil de pensarlo es con números chiquititos. Ejemplo, vamos a suponer que tengo 4 desocupados y mi población económicamente activa son 10 personas. 10 dividido 4 por 100 me da 40%. Tengo un 40% de desempleo. Ok, se va una persona. Desocupados ahora son 3. Población total, población económicamente activa, perdón, son 9. Hago 3 dividido 9 por 100, eso me da el 33%. Fíjense cómo cayó la tasa de desempleo y en este caso sacamos 1 tanto de los desocupados como de la población económicamente activa. Entonces, si tienen alguna duda, háganlo con números chiquitos. Y después, obviamente también disminuye la tasa de actividad. ¿Por qué? Porque disminuyó la PEA y disminuyó la población total. Y después aumenta la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque si bien los ocupados no se modifica, disminuye la población total. Entonces, por eso aumenta la tasa de empleo. Bien, y después había un par de estos y había algunos de cálculo. El primero, el que planteó Paula recién, y después había otro que tenían que calcular la tasa. Con eso, ¿alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, prosigo. Después, cuadro de relaciones intersectoriales. En general, no suele haber grandes problemas. Cálculo de producto. Bueno, ¿cómo les fue con el cálculo del producto? ¿La pudieron hacer bien? Porque ese es fundamental. Las dos de cálculo de producto es fundamental que las hayan hecho bien y que si la hicieron mal, no tengan dudas de por qué la hicieron mal, pero que lo tengan en cuenta en el momento del examen. La del producto bien y la del producto neto mal. Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué la del producto neto mal? ¿Pero te diste cuenta del error o no estás del todo segura? No estoy segura. Bien, buenísimo. Genial, no hay problema, lo vemos. La del producto neto decía lo siguiente. Esperen que voy hasta allá. Acá estamos. Les comparto la pantalla, si ven lo mismo que yo. Bien. Entonces, esta es la del producto neto. ¿Qué teníamos que hacer?
calcular el producto neto. ¿Cómo hacemos para calcular el producto neto? Bueno, ahí tenemos todos los datos. Tenemos rentas, bienes intermedios, valor bruto de la producción, salarios, consumo, stock inicial, valor agregado del sector primario, inversión bruta interna fija, beneficios, inversión de reposición, retribuciones pagadas al capital, stock final, ventas del sector secundario al sector terciario y el sector secundario destina al consumo. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el producto bruto. ¿Cómo lo calculamos? Con cualquiera de los métodos, siempre y cuando tengamos los datos. Entonces, método del ingreso, ¿tenemos los datos? Nos fijamos. Tenemos el dato de las rentas, tenemos el dato de los salarios, tenemos el dato de los beneficios y tenemos el dato de los intereses. Las retribuciones pagadas al capital son los intereses. Si yo sumo todo eso, 5.000, 18.000, 4.500 y 3.500, me va a dar el producto bruto. ¿Qué otra forma puedo hacerlo? Lo puedo hacer por el método de la producción. ¿Cómo era el método de la producción? Valor bruto de la producción menos bienes intermedios. 57.500 menos 26.500, de vuelta me va a dar el producto. ¿Y qué otra forma de calcular el producto? Bueno, tenemos el método del valor agregado. El método del valor agregado no lo podemos implementar porque no tenemos los datos, tenemos solamente el valor agregado del sector primario. El del sector secundario y del sector terciario no lo tenemos. Y nos queda el método del gasto final. El gasto final era consumo, que lo tenemos acá, 18.500, más la inversión bruta interna. ¿Cómo está compuesta la inversión bruta interna? Por la inversión bruta interna fija, que lo tengo acá, 15.000, más la variación de existencias. ¿Tengo variación de existencias acá? No, pero puedo calcularlo. ¿Por qué? Y porque tengo el stock inicial y el stock final. Entonces recuerden que variación de existencias es stock final menos stock inicial. Entonces, si yo hago 18.500 más 15.000 más 8.500 menos 11.000, eso me tiene que dar el producto. Y de las tres formas me tiene que dar exactamente lo mismo. Y luego, a cualquiera de esos tres productos que yo he calculado, lo único que tenía que hacer era restarle la inversión de reposición. Restarle estos 3.000 pesos. Y de esa forma llegan al resultado. Dejo de compartir. Vuelvo acá. ¿Se entendió cómo era el procedimiento o sigue quedando alguna duda? No, sí, me di cuenta que yo en vez de sacar el producto, primero usé el producto ese, espera que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, usé otro número en vez de sacar el producto primero. Ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que uno se pueda dar cuenta de cuál fue el error o dónde no pudo resolverlo para que lo puedan hacer bien en el examen, que es lo importante. Esto es simplemente diagnóstico. Bien. ¿Alguna otra duda con cuentas nacionales? ¿Algo más que quede ahí en el tintero? Profe, hay una cosa me quedó a mí. ¿Cómo no? Ahí sacaste el producto, con cualquiera de los métodos lo podías sacar. Correcto. ¿Y el producto neto es lo mismo? No, y después de ahí saqué el producto por cualquiera de los métodos y después lo que hice fue restarle la inversión de reposición. Vos al producto le restás la inversión de reposición y obtenés el producto neto. Listo, gracias. No, no hay por qué, no hay por qué. Bien, buenísimo, buenísimo. Creo que esto sirve para aclarar un montón el panorama. Así que creo que está bueno porque los hizo ver por ahí en estas dudas, en estas cosas. Después, no, antes de pasar, ¿alguna otra duda con cuentas nacionales? ¿O con el cuadro de relaciones intersectoriales? No. Bien, aprovechen a preguntar, que es nuestro último encuentro antes del examen. Después pasamos a estructuras de mercado. Estructura de mercado, bueno,
Había varias preguntas en relación a estructuras de mercado. No sé cómo les fue con eso, si tuvieron alguna duda. Recuerdo que Carlos me preguntaba sobre la palabra colusión. Bueno, colusión es una característica fundamental del oligopolio. El oligopolio tiene la característica de que al ser pocas empresas y grandes, están sumamente interrelacionadas entre sí. Entonces, el problema que nos traen los oligopolios es que pueden ser colusorios, es decir, que las empresas se pueden poner de acuerdo. Y ahí tenemos un problema, si las empresas se ponen de acuerdo. Entonces, esa colusión puede ser tácita o puede ser una colusión, digamos, formal o que esté expresada en los papeles. Desde luego que una colusión formal o que tenga un acuerdo formal está prohibida. Está prohibida. En todos los países del mundo está prohibida. No se pueden poner de acuerdo las empresas. ¿Por qué? Porque si se ponen de acuerdo las empresas forman lo que se denomina un cártel. Un cártel. Ejemplo típico de colusión explícita o formal que forman un cártel es la OPEP, que son los países productores de petróleo. Pero ¿por qué ellos lo pueden hacer de carácter formal? Bueno, porque los estados son soberanos. Nadie le puede decir a un país lo que tiene que hacer. Entonces, los grandes productores de petróleo se ponen de acuerdo y fijan la cantidad de petróleo que producen y en base a eso mueven el precio. Eso de 1970 a la actualidad ha tenido una gran participación en el aumento del precio del petróleo, desde luego. Pero si no, la colusión puede ser tácita. ¿Qué quiere decir? Que se ponen de acuerdo, pero sin que haya nada firmado. Es decir, se sienta el dueño del Coto con el dueño del Carrefour y con el dueño de alguna otra cadena de supermercado y dicen, bueno, a partir de mañana subimos, no sé, todas las pastas un 10%. Listo, genial. Ahora, si no se puede probar eso, bueno, no hay forma de que no lo hagan. Entonces, eso es lo que se denomina colusión tácita. Los oligopolios hay tanta interdependencia que lo que suelen hacer las empresas es no competir por los precios. No suelen competir por los precios. Todos suelen cobrar más o menos lo mismo. ¿Y por dónde compiten? Por publicidad. Suelen competir por publicidad. Ejemplo típico de oligopolios, bueno, desde luego que las compañías telefónicas. Las compañías telefónicas son un ejemplo típico de lo que es un oligopolio homogéneo. Bien. ¿Algo más que queda por ahí como dudas? Si no, pasamos a oferta y demanda. Ya estamos cerrando igual. Oferta y demanda. Bien. La identificación de las curvas creo que no debe haber representado ningún problema. Lo que sí, cómo le fue con los desplazamientos y lo que pasó con el precio y la cantidad de equilibrio. Eso más que nada me interesa porque de esas preguntas solemos tomar en el parcial. Entonces, si las últimas dos, las últimas tres, si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, sí. No, 2. Si las últimas dos las han tenido bien, están bien o en condiciones de rendir. Si han tenido alguna mal y no saben muy bien por qué, bueno, ahí lo podemos trabajar un ratito más. ¿Cómo les fue con esas? O mejor dicho, ¿alguno tuvo problema con alguna de ellas? Yo tuve un problema, varios, pero no son de desconocimiento, sino por hacerlos apurados. Ok, bien. Buenísimo que lo digas, Carlos, porque obviamente esto lo hicieron apurados, lo hicieron tal vez sin prestar la atención necesaria. Entonces, en el momento del examen, tranquilo, tómense su tiempo. Si rinden conmigo, yo les voy a estar diciendo, les faltan 5 minutos, les faltan 10, les faltan media hora. Lo voy a estar manteniendo al tanto del tiempo como para que
trabajen tranquilos. Pero bueno, sí, importante tratar de pensarlo y de razonarlo. Sí, no, me viene pasando desde que voy al primario, así que. Ok, creo que es algo mucho más de fondo que solamente Sí. una actividad. Ok, bueno, tratar de pausar y de Profe, yo tengo una duda. jugar tranquilo. Sí, adelante, Brisa, ¿cómo no? Si hay un adelanto tecnológico, el precio disminuye, pero no lo Sí. entendí bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El adelanto tecnológico, ¿qué te modifica? ¿Qué curva te modifica? La de oferta. La de oferta, correcto, bien. Te modifica la de oferta, ¿se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando llevo la curva de oferta hacia la derecha? Bueno, lo que pasa es que me disminuye el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Y si no, mira este gráfico, dame un segundito que comparto pantalla. Fíjate este gráfico. Tengo el equilibrio original, que es este. ¿Qué pasó? Hubo, por ejemplo, un adelanto tecnológico. Se desplaza mi oferta hacia la derecha. Fíjate qué pasó con el equilibrio. Pasé de este equilibrio a este equilibrio. Disminuyó el precio, aumentó la cantidad. Uno tiene, más que nada en estos ejercicios, uno tiene que ir viendo qué pasa con las curvas y ver dónde está el nuevo punto de intersección. Entonces, eso. La demanda queda fija. Claro, la demanda no cambió. Vos fíjate que la curva es exactamente lo mismo. Hay un adelanto tecnológico, no sé, en la producción de celulares. ¿Hace que vos demandes más celulares? No, mi demanda sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como aumentó la oferta, como se desplazó hacia la derecha, se venden a un precio más barato y por ende hay una mayor cantidad de consumidores. Fíjate que la cantidad aumentó claramente, pero mi demanda no se desplaza, no cambia. Claro, no, yo estaba errada, pensaba que iba a aumentar el precio, pero no. Ok, bueno. Jueguen con las curvas y traten de graficar y de ver diferentes situaciones. Está bueno eso también. Bien, bueno. Entendido igual, Brisa, ¿no? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, gente, si no hay más dudas, y siendo las 21:01, yo me despido, pero desde luego quedo al pendiente de si hay alguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, espero que esta última autoevaluación no los haya perturbado y que les haya servido de repaso y de ver qué es lo que uno por ahí no tiene del todo claro. Así que, bueno, los saludo entonces, si no hay más dudas. Nos vemos. Listo, profe, nos vemos. Listo, profe. Éxito. Hasta luego. Chao. Gracias.